Antes que Ozzy comiera murciélagos en el escenario, que Alice Cooper le cortaran la cabeza en repetidas ocasiones, antes que los integrantes de Kiss escupieran sangre, antes de que Robert Plant enloqueciera al público femenino con su meneo, antes que Lenny Kravitz derritiendo señoritas con sus apretados pantalones en campana, antes de que Prince exhibiera pornografía musical arriba del escenario, existía un señor que ya hacía todo eso. The Doors era una banda acostumbrada a no contratar seguridad para sus conciertos porque sabía que contaría con la presencia al borde del escenario del personal policial de siempre. Porque Jim Morrison, el cantante de esta banda, aseguraba show y polémica. Tanto que un día fue arrestado en pleno concierto. ¿Querés saber cómo pasó esto? Quédate a escuchar esta apasionante historia de rock. 1967, hace 3 años que Estados Unidos interviene en el conflicto bélico en Vietnam. En el país asiático, bombardeos y asesinatos de aldeanos indiscriminados que dejarían secuelas por siempre en los participantes. En Estados Unidos, gente de dinero que abandona sus hogares para dejarse el pelo largo en la cabeza y en las axilas, protestando en las plazas, viven en comunidades, practican el amor libre y el rechazo a la participación bélica. Son los hippies. El rock florecía entre la juventud. La palabra libertad cobraba un significado diferente porque ahora los jóvenes rockeros tenían prisiones de que escaparse. El hipismo y el LSD los hacía blanco de la policía bastante seguido. El LSD llevaba a su punto más alto de popularidad, una droga sintetizada años atrás con efectos psicodélicos y alucinógenos, y la consumición masiva lleva al nacimiento del segundo movimiento de rock más importante de los años 60, el rock psicodélico. The Beatles, Beach Boys, Pink Floyd, Grateful Dead y Jefferson Airplanes eran los máximos exponentes del movimiento y, por supuesto, en el pico de su carrera, The Doors también. Jim Morrison era un alma torturada, un bohemio, un alcohólico, un romántico, un ser de luz, un rebelde, la expresión de la desfachatez, un artista, un poeta, un obsceno, un rockstar, un influencer. Nacido bajo el nombre de James Douglas Morrison, nació en Florida en plena Segunda Guerra Mundial. Su padre era un militar estadounidense y por su trabajo se vieron obligados a vivir en distintas ciudades, por lo que Jim desarrolló un desapego importante a las personas. Se sumergió en la poesía mucho, o sea, bastante, demasiado. Jim era un playboy. Su personalidad introvertida y poética enloquecía a las chicas. Se paseó por algunas universidades sin éxito, pero déjenme decirles que hubo algo que no le faltó nunca. Sexo. Mucho sexo. No era el objetivo, era una consecuencia, pero posta, mucho sexo. En una de las tantas universidades por donde pasó, coincidió con Ray Manzarek, un pianista que estudiaba cinematografía en la misma universidad que Francis Ford Coppola, que años más tarde utilizaría una de las piezas de The Doors, The End, en su clásica película Apocalypse Now. Manzarek y Morrison pegaron onda de inmediato y dieron un par de vueltas hasta que consiguieron el resto de los miembros de la banda. La banda de una se metió de lleno en el movimiento del rock psicodélico. Morrison por ese entonces venía experimentando con drogas alucinógenas, pero el LSD le cambió la vida. Una particularidad interesante de The Doors es que nunca contaron con un bajista oficial. Ocasionalmente tenían en vivo a alguien que los asistía, pero en general de los bajos se encargaba el mismo Manzarek con el Rhodes que tocaba. En el inicio de The Doors, Jim seguía siendo tímido, tocaba de espaldas al público, lo que provocaba aún más curiosidad en el público y sobre todo en el femenino, que lo veían como una figura débil, castigada y atormentada. Necesitaba cuidado, amor, comprensión y ternura. No sé si a propósito o sin querer, y no quiero sonar obsesionado, pero eso le traía aún más sexo. Ya verán cómo esto cobra sentido más adelante. La banda se formó en 1966 y estuvieron dando vueltas por la escena californiana donde todo sucedía, y además era el lugar donde la mayor concentración hippie existía. Sunset Strip, una de las locaciones para el desarrollo del rock en general de toda la historia. En ese mismo 1966 tocan en el mítico bar Whiskey a Go Go. Para ese entonces, el Jim atormentado y tímido había quedado atrás. Si bien no era tan famoso por su personalidad, ya era el rockstar que el mundo conocería, amaría y odiaría. The Doors era habitué del pub, tocaban seguido,
y una de las canciones más populares del momento era The End, una larga improvisación con solos de guitarra, de teclado y largos pasajes donde Jim recitaba poemas improvisados o clásicos. Una de esas noches, Morrison tenía una borrachera que para cualquiera sería histórica, pero para él era una más. Sus compañeros, como pudieron, lo llevaron arrastrándose hasta el bar, lo subieron al escenario y el propietario del lugar ya tenía los huevos al plato, siempre traía algún quilombo y esa noche no sería la excepción. En el público, las muchachas encendidas y Paul Rothchild, una autoridad de Elektra Records, un sello de country que buscaba ampliar sus horizontes. Cuando empieza a sonar The End, en la parte que le toca improvisar al hombre lagarto, todavía no se lo conocía así, y ante la mirada disconforme del propietario del lugar que buscaba una excusa para echarlo o cagarlo a piñas, o las dos cosas porque ya no lo aguantaba más, Jim recita lo siguiente: Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to fuck you. Que más o menos significa: padre, sí hijo, quiero matarte. Madre, quiero cogerte, chingarte o follarte, dependiendo dónde estés viendo esto. Esa fue la gota que derramó el vaso, lo echaron a los empujones por la puerta de atrás. Increíblemente, este acto de rebeldía fue el que lo convenció al productor de hacerles firmar su primer contrato discográfico. De ahí en adelante el escándalo fue parte del show. Muy seguido Jim era acusado de indecencia y obscenidad pública. En el escenario saltaba, gritaba porquerías, simulaba ser fusilado, recurría en movimientos provocadores a los asistentes, le quitaba la gorra a los policías, la tiraba al público, hacía subir chicas al escenario y cometían actos que para la época eran tildados de indecentes. En fin, la pudría coqueteando con los límites de la autoridad que no lo pasaban y esperaban ansiosos su oportunidad para cagarlo a garrotazos. Muy seguido se sacaban las ganas porque Morrison parecía tener un imán para las rejas. En enero del 67 sale el primer disco de The Doors y en septiembre el segundo. Y en diciembre tocan un recital en New Haven, Connecticut. Y escribiré en un capítulo de rock que debería darse en la universidad. Mientras tocaba la banda soporte, un Jim Morrison que no podía mantener sus pantalones puestos, estaba dando vueltas tras bambalinas con una chica de identidad desconocida. Creo que hasta incluso para él mismo. Y en eso se meten en una ducha del baño y en medio del acto aparece un policía que los descubre y los invita a retirarse no muy cordialmente. Y acá se produce un diálogo genial. Escuchá, dice el policía: ¿qué están haciendo acá? ¡Salgan de acá, ahora mismo! A lo que Morrison le responde: chupala. El policía saca un frasco de gas pimienta que tenía en el cinturón y lo comienza a agitar mientras le dice: última chance para irse. Y Morrison le responde: última chance para chuparla. Y ahí se pudrió todo porque el poli le tira gas en la cara, lo aturde, le da un palazo en la cabeza y se lo lleva de los pelos mientras la chica gritaba que lo estaban golpeando a Jim. En eso aparece el manager, le dice al policía: están golpeando a Jim Morrison, el cantante de The Doors, la banda principal de la noche. Entonces ahí el policía lo suelta. Llama al encargado del operativo y este le informa al manager que al finalizar el concierto se lo iban a llevar a Jim para tomar declaración y probablemente hacerle pasar un par de días en el calabozo. Se lo llevan a camarines para curarle un poco de los golpes y de la hinchazón provocada por el gas, a las puteadas, con todos los efectos que el gas produce. Jim se quedó con algo más que la sangre en el ojo, ¿eh? El inicio del concierto se retrasó 1 hora aproximadamente mientras Morrison se recuperaba. La banda soporte tuvo que repetir la mitad de su repertorio porque les pedían que estiraran el espectáculo porque los Doors no estaban listos para salir. Cuando por fin salieron, después de algunas canciones, llega la parte donde le toca improvisar a Jim. Pero en lugar de eso, empezó a comentar lo sucedido. A ver, una cosa es decir: che, mirá, me pasó esto y esto, yo no hice nada. Y otra es lo que hizo este muchacho. Gran manejador de audiencias, pirómano del discurso, Jim comentó cómo él estaba cometiendo un acto de amor libre, acto que era el emblema del estilo de vida hippie, estilo de vida que predominaba en el público de la banda, y se acercó un señor de gorra azul, de traje azul, y comienzan los abucheos. Dice que lo empujó, que él le devolvió el empujón, vitoreos de la multitud, y dice la frase que desató la hecatombe: estos pigs, cerdos, traducido al español, que vienen a arruinar nuestra fiesta porque no soportan que nosotros hagamos lo que ellos quisieran estar haciendo. Listo, el caos, la gente se alborota, se empiezan a pelear con los policías y el comisario. El mismo que había dicho que lo iban a llevar a tomar declaración por el incidente se sube al escenario junto a otro policía. Esta situación queda retratada en un video amateur del concierto de cuando los policías le retiran no tan amistosamente el micrófono al señor de rulos y le piden que lo acompañen sin importar su consentimiento. Muchos rockeros podrán decir que destruyeron hoteles, que tuvieron problemas con la autoridad, que se pelearon con las
discográficas que rompieron todo tipo de límites, pero ¿cuántos podrán decir que fueron arrestados arriba del escenario como Jim? Claro, para el rock esto es una hazaña, una actitud poco recomendable, encender la multitud para provocar desmadres, pero un ejemplo de que el rock es una actitud, un modo de vida, excede ampliamente estructuras musicales. Pero claro, este no era el fin del historial conflictivo que tenía Jim con la autoridad. Como el día que lo arrestaron por abrirse la bragueta del pantalón y... No, no te voy a contar, porque esa es otra historia de rock.